Buenas tardes, somos Deimer Melamena, Luis Antonio Cordero Borges. Luis Fernando Núñez Bastidas, estudiantes de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este video vamos a recorrer el proceso histórico y la evolución de la educación sostenible, desde sus primeras expresiones en los años 60 hasta los objetivos de desarrollo sostenible y el aporte del buen vivir latinoamericano. Esta es nuestra cuarta actividad de este curso de educación y sostenibilidad en América Latina. Bueno, para entender la educación sostenible tenemos que saber por qué nació. Y esta surgió a mediados del siglo XX, el modelo de desarrollo industrial acelerado de la posguerra, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, comenzó a mostrar sus límites de contaminación masiva, agotamiento de recursos naturales y deterioro del ecosistema. Los informes del Club de Roma en 1972, como los límites del crecimiento, revelaron que algunos incómodos y los resultados naturales son finitos, como señalan Saura Calisto y Hernández Prado. La humanidad comprendió que la solución puramente tecnológica no era suficiente, era necesario un cambio cultural profundo. La educación se convirtió en ese puente entre el conocimiento científico y la acción ciudadana responsable. En nuestra primera etapa, que comprende los años 60, se caracterizó porque el enfoque físico-natural del medio ambiente, el hito más importante de la Conferencia de Estocolmo en 1972, la primera reunión mundial sobre medio ambiente humano. Allí se estableció el principio 19 que propone desarrollar programas de educación ambiental a escala mundial, y nace el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1975. La Carta de Belgrano formaliza los primeros objetivos de la educación ambiental como disciplina interdisciplinar, y en el 1977 la Declaración de Tbilisi da un paso crucial y afirma que no basta con sensibilizar a la gente, es necesario generar cambios reales en actitudes y en comportamientos. Sin embargo, en esta etapa todavía se cree que el crecimiento económico puede ser limitado. Bien, seguimos con la etapa número 2 en los años 80. Brundtland y la sostenibilidad. Denominada la segunda etapa en los años 90, trae el concepto más influyente del campo. Desarrollo sostenible. En 1987, el informe de Brundtland, Nuestro futuro común, lo define como aquel que satisface las necesidades de generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones del futuro. Esta definición integra por primera vez tres dimensiones: economía, sociedad y medio ambiente, formando el triángulo del desarrollo sostenible en comunitaria formal, y establece el principio de quien contamine paga. Directamente, en el mismo año, el Acto Único Europeo incorporó el medio ambiente como política comunitaria formal y establece el principio de quienes contaminan pagan. En 1988, los ministros europeos de educación reconocen la educación ambiental como una materia interdisciplinaria que debe permear todos los sistemas educativos en una etapa institucional. Seguimos con la etapa número 3, que va de... Dale, pues.
Bien, seguimos con la etapa número 3, que va desde los años 90 al 2000, denominada Nueva Ética de la Sostenibilidad. La tercera y más rica etapa arranca en los años 90 e introduce una nueva ética de la sostenibilidad. La Cumbre de Río de 1992, conocida como la Cumbre de la Tierra, vincula la educación ambiental con el desarrollo sostenible a través de la Agenda 21. Allí nace la educación para el desarrollo sostenible, que ya no solo habla de proteger ecosistemas, sino de equidad, justicia y derechos humanos. En 1997, la conferencia de Tesalónica establece que la EDS es uno de los tres pilares de la gobernabilidad global. En 2002, Johannesburgo amplía aún más el concepto. La sostenibilidad abarca pobreza, salud, democracia y paz. Y entre 2005 y 2014, la ONU declara el diseño de la educación para el desarrollo sostenible, con la UNESCO como organismo rector, mandando a todos los países a reorientar sus currículos hacia valores de solidaridad, cooperación y ciudadanía crítica. Encontramos la siguiente, que es denominada el buen vivir, alternativa de colonial latinoamericana. En paralelo a esta evolución global, América Latina aporta una perspectiva propia y profundamente crítica. El buen vivir, Gudinas y Acosta, en su artículo de 2011, nos señala que el buen vivir no es simplemente el desarrollo alternativo, más dentro de una larga lista es una alternativa a la idea misma de desarrollo occidental. Surge de los saberes indígenas andinos, el sumac, caguasay, quiguas y el suma, gamarra, aymara, y propone otro modo de vida basado en la comunidad, la reciprocidad, la espiritualidad y las relaciones armónicas con la naturaleza. Su mayor logro político es haberse incorporado a las constituciones de Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009. En Ecuador la naturaleza es reconocida como sujeto de derecho, una postura biocéntrica revolucionaria. El buen vivir también plantea una crítica decolonial, cuestiona la herencia de Bacón y Descartes, que concibe la naturaleza como recurso a dominar. Para nosotros en el Chocó, este enfoque resuena profundamente. Nuestros ríos, nuestra selva y nuestras comunidades exigen ser comprendidas desde sus propios saberes territoriales. Bueno, entonces, siguiendo ese tema de la evolución histórica de la educación sostenible, nos metemos ahora con el tema de los ODS en Colombia, el cual nos hablan de ese decreto 280 y el COMPES 3918, en donde nos dice que la educación sostenible en Colombia da un paso clave con la adopción de la Agenda del 2030. Este proceso obviamente no se queda en un discurso global, sino que se materializa en acciones concretas como el decreto ya mencionado 280-2015 y el COMPES 3918 del 2018. Estos instrumentos permiten organizar, medir y adaptar esos objetivos de desarrollo sostenible al contexto colombiano. Lo más importante es que estos reconocen que la educación, especialmente en ese ODS, no es un objetivo aislado, sino que es la base para alcanzar todos los demás. Es decir, sin educación de calidad no es posible avanzar en temas como la equidad, la paz o el cuidado ambiental. Además, nos dice que en Colombia, al integrar estos ODS, nos lleva a que en sus políticas nacionales no solo se demuestre que la sostenibilidad no es externa, sino que está parte del desarrollo de todo el país. Este enfoque en sí fortalece el papel de la educación como una herramienta de transformación social, especialmente en aquellos contextos
afectados principalmente en este departamento por el conflicto y obviamente por la llamada desigualdad. Entonces, este acontecimiento nos marca el paso de la teoría a la acción, en donde la educación se convierte en aquel eje central del llamado desarrollo sostenible. Entonces, seguimos hablando de esos 60 años de la evolución de la educación sostenible. Podemos decir que la educación sostenible no surge de manera inmediata, sino que es como aquel resultado de un proceso histórico que se ha venido evolucionando con el tiempo. En esta década del año 60 y 70 podemos decir que esta nace como una educación ambiental, el cual está enfocada principalmente en la contaminación y en los problemas ecológicos. Ya en los años 80, con el informe de Brundtland, esta se introduce como aquel concepto de sostenibilidad, en donde se amplía la mirada hacia unas futuras generaciones. Ya más adelante, en los años 90 y 2000, podemos decir que la educación sostenible se transforma en un enfoque más integral, en el cual se incorporan valores éticos, sociales y también aquellos valores ciudadanos, ya que aquí no se trata solamente de hablar del cuidado del medio ambiente, sino de formar personas críticas y responsables. Y finalmente, con estos ODS, en el año 2030, se debe consolidar o se quiere consolidar una visión global que integre lo local y lo planetario, incluyendo perspectivas latinoamericanas, como se habló anteriormente, el término del buen vivir, en el que se resalta la relación entre la comunidad, la cultura y la naturaleza. Entonces, la educación sostenible ha pasado de ser ambiental a ser integral, ética y global, donde todas las personas debemos adaptarnos a las necesidades de este mundo actual. Bien, teniendo en cuenta No, no, lo falto del yo, compañero. compañero, quiero hacer Compañero, falto yo. énfasis. Falta otro. Eh, por último, vamos a hablar de esos retos actuales que obviamente tiene la educación sostenible, el cual nos dice que a pesar de los avances, la educación sostenible es la que enfrenta un gran desafío, puesto que la distancia entre lo que se plantea en los llamados documentos y lo que realmente ocurre en los territorios. Por ejemplo, en estas regiones, como se mencionó, en la región del Chocó, donde existen problemáticas ambientales y sociales graves, se evidencia principalmente que las soluciones no pueden imponerse desde afuera, sino que la educación sostenible debe construirse desde las comunidades teniendo en cuenta sus saberes, su cultura y su relación con el entorno. Todo esto implica que la educación no solo debe enseñar conceptos, sino que debe promover acciones conscientes y contextualizadas, puesto que la sostenibilidad no puede ser un modelo único, sino aquel proceso adaptado a cada realidad que se vive. Por ende, el llamado a que se hace desde la Declaración de Estocolmo es que esta sigue vigente, puesto que nuestras decisiones deben considerar impactos positivos al llamado medio ambiente. Entonces podemos concluir que la evolución de la educación sostenible es la que muestra el camino a una mejora en la transformación, desde la preocupación ambiental, pasando por la integración social y ética, hasta convertirse en una herramienta clave para el desarrollo global. Entonces, podemos concluir que la educación en este ámbito juega un papel fundamental como motor de cambio, pues es a través de ella que se forman ciudadanos críticos, conscientes y comprometidos con su entorno, puesto que la educación sostenible no solo se transmite desde conocimientos, sino que también es el que promueve esos valores, actitudes y acciones responsables frente a los múltiples desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad y la pérdida de la biodiversidad. Adelante, compañero. Bien, teniendo en cuenta un pequeño lema que está en la etapa número 2 de los años 80, Brundtland y la sostenibilidad. Él dice que nuestro futuro común lo define como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras. ¿Qué quiere decir esta frase o este lema? Que cuidemos, que conservemos y que valoremos como tal todo lo que nos rodea, especialmente la naturaleza, con el fin o con el objetivo de que a futuras generaciones no les haga falta absolutamente nada y que tengan la capacidad de aprobar y de que sí puedan conservar esa naturaleza íntegra que ha venido desarrollando el desarrollo sostenible, buscando un buen fin, una finalidad que es conservar y proteger. También en la etapa número 3, donde se denomina nueva ética de la sostenibilidad, quiere dar a reconocer que la sostenibilidad no solamente va de la mano con la naturaleza, con el cambio climático o con problemáticas ambientales, sino también trata de integrar los derechos humanos, justicia, igualdad social, con el objetivo de que vivamos en una sociedad que sepa comprender la importancia y valorar los componentes de la naturaleza, para así saber cómo se le puede dar un buen uso y cómo debemos ayudar para que esa naturaleza y esa relación íntegra con la sociedad sea totalmente factible a un futuro. Y por último, el buen vivir. Teniendo en cuenta el buen vivir, ya ahí tratan de incorporar la sostenibilidad como una cátedra educativa a nivel institucional, donde las instituciones modifiquen su currículo con el objetivo de que los estudiantes sepan la importancia de la educación ambiental, para no cometer errores, para no cometer infracciones, sino que implementemos métodos o metodologías donde el ser humano trate de comprender la importancia y valorar los recursos naturales que nos brinda la naturaleza. Bueno, básicamente lo que nos quiere decir el buen vivir es que la educación sostenible nació porque el planeta comenzaba a pasar factura. El desarrollo sostenible, los recursos empezaron a agotarse, los ecosistemas empezaron a quebrarse. Y quedó claro que con la tecnología no se podía hacer nada, que era primordial que las personas desde su responsabilidad empezaran a tomar cartas en el asunto. Por eso nacieron las Naciones Unidas del Medio Ambiente. Listo. Bien. Listo. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.